Hola a todos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Les envío un gran abrazo a toda la Iglesia de Cristo Redentor Ñuñoa, a toda la Iglesia de Cristo Redentor Vitacura y a todos los amigos que puedan estar conectándose esta mañana y participando de este servicio juntos. Que Dios los bendiga mucho y espero que sea de mucho, que ya haya sido de mucho provecho y también esta meditación que vamos a tener hoy día. Es muy emocionante ver en las redes sociales cómo la iglesia ha hecho esfuerzos para seguir manteniéndose unida y animándose en estas circunstancias. Y me gustaría dar algunas razones por qué suspendemos, esta es la primera vez que suspendemos varios domingos los cultos en nuestra iglesia. Y aunque son algunas razones muy obvias, yo creo que es importante compartir algunas de ellas. Lo primero es que como cristianos estamos llamados a amar al prójimo y, y quedarnos en casa, respetar esta cuarentena, es amar al prójimo, es cuidar la salud de los demás. También somos llamados como cristianos a respetar a las autoridades que en esta ocasión nos han pedido que nos quedemos en nuestros hogares y queremos respetar eso. Pero también nos quedamos en nuestras casas porque consideramos que esto es un periodo de tiempo que va a pasar. Esperamos lo antes posible, cuando sea seguro, eh, volver a reunirnos y alabar a Dios juntos y escuchar la palabra de Dios juntos, orar juntos. Mientras tanto, damos gracias a Dios por poder tener estas herramientas que nos permiten seguir comunicándonos y sacarle el mayor provecho. Este año también nos propusimos una meta. Nos habíamos propuesto este año y los próximos 5 años crecer, ser una iglesia que crece en la fe y crece en madurez. Yo creo que las situaciones que nos está tocando vivir en el mundo entero nos van a ayudar a crecer en la fe, a poner en práctica, a vivir lo que creemos, lo que hemos aprendido de Dios. Pero también quiero animarte a esforzarte por crecer en madurez. Y una de las cosas que puedes hacer para crecer en eso, para todos juntos, es leer la Biblia y orar diariamente. Si no lo estás haciendo, puedes considerar hacer las lecturas del Evangelio de Marcos que estamos enviando semana tras semana. Y también enviamos una especie de devocional, un audio, por semana, para que te anime y nos anime a todos a hacer nuestros devocionales el resto de la semana. Así que si lo haces, capaz que alguno de estas semanas te toque a ti también compartir cómo Dios te ha hablado al leer su palabra. Bien, vamos entonces al mensaje de hoy. Nos habíamos propuesto meditar durante marzo en el Evangelio de Juan, preparándonos para llegar a la Semana Santa, y en la providencia de Dios todos los textos que nos han tocado han sido tan pertinentes para nuestra iglesia en la situación que nos toca vivir. El pasaje que vamos a meditar hoy está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 1 al 14. Así que trae tu Biblia, abre tu celular o la aplicación en tu celular para seguir la lectura, ya que no vamos a tener data show, pero es importante que tú puedas seguir la lectura conmigo. Lo vamos a leer en dos secciones. La primera es del verso 1 al verso 3 y de la segunda del 4 al 14. Vamos con la palabra de Dios. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Lo primero es que Jesús sabe que nuestros corazones tienden al temor y a la angustia, y Él quiere animarnos. Lo que estaban experimentando los discípulos era un temor porque se acercaba la muerte de Jesús y estaban muy cerca de la muerte de Jesús, y Él ya les había dicho que tendría que morir, que uno de ellos lo entregaría, que Pedro lo negaría, pero principalmente y probablemente lo que más los angustiaba es que Jesús ya les había dicho que los tendría que dejar, que había llegado la hora de volver al Padre y que no estarían más con Él. Juan 13, verso 33, dice que Jesús les dijo a sus discípulos: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán
Y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Todo esto estaba obviamente produciendo una gran angustia en los discípulos, algo muy humano. Por eso una de las palabras recurrentes de Dios a sus hijos y a sus discípulos es: no tengan miedo, no se angustien, no se preocupen. Porque Él sabe y conoce que generalmente, constantemente, nos llenamos de temor y angustia porque dejamos de mirarlo a Él o dejamos de mirar cómo Dios ve las cosas. Por eso te quería preguntar esta mañana, ¿cuáles han sido los temores que has experimentado en este último tiempo? Dios conoce cada uno de ellos. Probablemente respecto a la salud de aquellos que tú amas, respecto de tu propia salud, la incertidumbre en el trabajo, o tus finanzas, o tu seguridad. Jesús cariñosamente nos dice hoy las mismas palabras que les dijo a sus discípulos. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y luego les empieza a explicar por qué y en qué debemos confiar en Él. Lo primero es que hay un lugar y Dios ha pensado en ese lugar para sus discípulos. Hay un lugar que Él ha preparado para sus hijos, para volver a estar juntos. Entonces lo que les está diciendo es que esa separación no va a ser para siempre. Los discípulos tenían que entender que lo que estaba pasando no estaba fuera de la soberanía de Dios. La muerte de Jesús en la cruz no era algo que a Dios se le había escapado de las manos. Al contrario, Él estaba soberanamente a cargo de todo lo que estaba pasando. Y lo mismo pasa hoy en día. Todo lo que está pasando en el mundo o en tu vida no está fuera de la soberanía de Dios. Y aunque a nosotros a veces nos cuesta ver lo que Dios está haciendo, tenemos que saber y recordar que Dios sigue estando soberanamente a cargo del mundo. Dios quiere que sus hijos tengan presente eso. Que tengamos presente que Él está muy presente en nuestras vidas. Y que aunque nos cueste verlo o entender algunas cosas, Él sigue estando ahí. Y que la historia avanza para reunirnos con Él. En ese sentido es tan bueno recordar que esta vida es el camino de regreso a casa con nuestro Padre. De esa manera, si viviéramos recordando eso, quizás no viviríamos tan arraigados, aferrados a esta vida o a las cosas materiales de esta vida. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas que los cristianos somos peregrinos por esta tierra, vamos camino a casa, una casa que ya está preparada para nosotros y que es un hogar maravilloso porque Dios va a estar ahí. Yo sé que Dios siempre está con nosotros, pero cuando estemos en el cielo, en ese lugar que Él ha preparado, vamos a ver cara a cara a Dios, sin coronavirus, con abrazos, con besos, disfrutando plenamente de una relación con Dios. Y eso es importante decirlo, porque, por ejemplo, ahora, aunque nosotros estamos comunicándonos, yo estoy hablando, ustedes escuchando, incluso nos estamos viendo, no es lo mismo que cuando estamos en persona y nos podemos abrazar. Yo debo decir que eso ha sido uno de los aspectos que más me ha costado en este tiempo, no abrazar a la gente y no poder compartir cara a cara con las personas. Y así estaremos con Dios, disfrutando de Él, en comunión perfecta y plena con Él, en el lugar que Él ha preparado para nosotros. ¿Recuerda la última vez que sentiste la presencia de Dios y llenó tu corazón de gozo? Quizás en un momento de oración, en un momento devocional, en un tiempo de alabanza. Imagínate esa alegría en tu corazón. Multiplícala por 1000. Y yo creo que eso va a ser poco a la alegría que vamos a tener cuando estemos frente al Señor, cara a cara con Él. Un gozo eterno. Entonces la pregunta es, ¿cómo llego a ese lugar? ¿Cómo llegamos a ese lugar? Y la conversación con los discípulos que Jesús tiene en Juan 14 va a empezar a girar en torno a eso. Mira los versos 4 al 14 y léelos conmigo en tu casa.
Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy, dijo entonces Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. El camino entonces para llegar al lugar que Dios ha preparado no es una religiosidad. El camino, dice Jesús, no es cumplir reglas, no es cierta iglesia o cierto montón de cosas que hay que hacer o cómo comportarse. El camino es Jesús mismo, es una persona, es Cristo. Déjame explicarlo de esta manera, a ver si logra funcionar esto. Es como si nosotros tuviéramos dos lugares, ¿cierto? Uno es esta vida, nuestra vida, la vida en esta tierra. Y Jesús dice, mira, hay un lugar al cual Dios ha preparado para nosotros. Em, y lo que pasa en esta vida, mientras vivimos en esta tierra, es cómo nos reconciliamos con Dios, cómo nos reconciliamos con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador, y cómo llegamos al lugar que Él ha preparado para nosotros. En esta vida entonces pueden haber diferentes personas, algunas que son muy malas, o podríamos llamar malas a nuestros ojos, indiferentes a Dios e indiferentes a su prójimo. Personas que realmente viven a su manera, sin considerar a Dios. Pero a lo mejor hay otras que están más cerca de Dios y que podríamos decir están acá. Y que son a lo mejor algunas religiosas personas que buscan de Dios, o, o otras personas que a lo mejor no son religiosas, pero se consideran buenas personas y lo son, buenas personas. Pero hay una diferencia entre ser buenas personas y ser santos y perfectos. Aún las buenas personas o las malas, las más malas personas, nos encontramos a un abismo que nos separa de la presencia de Dios. Hay un abismo, hay mucha diferencia. Em, Necesitamos que alguien abra un camino. Esa es la razón por la que Jesús vino. Dios se hizo hombre, caminó en esta tierra. Sin embargo, al caminar en esta tierra, vivió perfectamente al estándar de Dios, porque es Dios. Siempre obediente, no hubo engaño en su boca, no hubo envidia en su corazón, no hubo orgullo, no hubo desobediencia. Cristo en todo obedeció al Padre. Y no solo eso, Él se entregó, y aquí empezamos a entender cómo es que Cristo abrió el camino. Cristo se entregó, siendo perfecto y santo, Él se entregó y murió en la cruz como el peor de los pecadores, recibiendo el castigo humano, uno de los castigos humanos más terribles, pero no solamente eso, Él recibió el castigo del cielo, pagando por los pecados de los seres humanos. Y resucitó al tercer día. La santidad de Cristo fue mayor que el pecado de todo el pueblo de Dios.
Y al resucitar, y al morir por nosotros y resucitar, Él abrió un camino, lo vamos a poner así, Él abrió un camino de regreso a casa, un camino para relacionarnos con Dios. Así entendemos que la salvación viene de Dios. No hay mérito en nosotros. Él nos da por gracia el perdón y el acceso a Dios. Él es el camino a casa. El camino está abierto y ofrecido a la humanidad, ofrecido por Dios por siglos. Cuando alguien da ese paso de fe, de arrepentimiento y de confianza en Cristo, Cristo viene a vivir en nosotros, el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros, y desde en este caminar Él nos empieza a enseñar y a transformar nuestros corazones para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. No es al revés, no es que yo amando a nuestro prójimo realmente me gano el venir para acá. No, es por gracia, es gracias a Cristo. Él es el camino de este lugar a la presencia de Dios. Y caminamos con Él, confiados en Él, transformados por Él. Y a veces cuesta entenderlo. Había un discípulo en esta conversación que Jesús tiene con todos los discípulos que se llamaba Felipe, y a él le costaba entender. Porque aunque seguía a Jesús hace ya 3 años, todavía no entendía bien quién era el que estaba frente a él. No entendía que Jesús era el Hijo de Dios y que Él y el Padre son uno. Le costaba entenderlo, no lo podía ver. Y a veces siento que nosotros también estamos así. Eh, Estamos así tratando de entender o esperando una señal del cielo, y a veces ni siquiera entendiendo bien el Evangelio. Incluso podemos llevar vidas religiosas sin entender quién es Cristo. O llevar vidas religiosas y no disfrutar de Cristo, no estar caminando con Él. O haber escuchado de Cristo y no considerarlo seriamente en nuestras vidas. Déjame hacer 2 aplicaciones finales para nosotros hoy día. Si tú ya conoces quién es este camino, quién es Cristo, y te has aferrado de Él, yo te quiero recordar, querido hermano y hermana, que tú vas camino a casa. No tengas miedo. Hoy Dios te dice, no se angustie tu corazón, porque el Dios que te creó murió en la cruz por ti y está contigo hoy, y tu futuro está seguro, y tu vida hoy está en las manos del Señor. Pídele a Él caminar de su mano en este tiempo. Pídele a Él, ¿cierto?, que te dé la constancia de orar cada día, conversar con Él, caminando de regreso a casa de la mano y conversando con nuestro Señor, aprendiendo y escuchando su voz en su palabra, compartiendo la fe y este mensaje con todo este mundo, con todas las personas que necesitan esta esperanza, que hay un Dios que nos ha amado y que vamos de regreso a nuestro hogar, y que hay un camino que está abierto, que ya no depende del estándar o de las capacidades o de cuán bien se portan estas personas, sino que de la gracia del Señor, que nos salva y nos transforma en este caminar. Ahora, si al mirar esta ilustración tú reconoces, no, en realidad yo sigo acá, todavía no me he aferrado a Cristo. Jesús, la persona que más ha amado en esta tierra, advierte por amor. Advierte a las personas que siguen acá y no se han arrepentido y han confiado en Cristo. Jesús les dice en Mateo 10, verso 28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Jesús dice, ¿sabes qué? Si tú estás acá, tú deberías tener un temor. El temor de que en última instancia, cuando llegue el día de partir de esta tierra, no haya un camino de regreso. No hayas empezado a caminar en ese camino y caigas lejos de Dios, lejos de la presencia y el amor de Dios. Entonces, si tú estás en esta situación y no has considerado arrepentirte y caminar aferrado a Cristo hasta el día en que partas de esta tierra, Dios te llama hoy día a arrepentirte,
y decirle, Señor, perdóname. Perdona mis pecados y perdóname por alejarme de ti. Y aunque quizás he entendido o escuchado acerca de Jesús, quizás lo he ignorado, me he burlado, y Dios te llama a decir, para, hijo, hija, para. Arrepiéntete y confía en Cristo. Voy a hacer una oración. Voy a hacer una oración de fe para todos los que están escuchando. Y me gustaría que pudiéramos estar unidos en esta oración. Si puedes cerrar tus ojos, puedes inclinar tu rostro. Vamos a orar juntos. Gracias, Señor, porque tú nos conoces. Tú sabes que muchas veces de nuestro corazón sale angustias y temores, porque a veces olvidamos que tú sigues siendo un Dios soberano, que estás muy presente en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda que tú sigues estando presente en la historia de este mundo, que esta historia y nuestras propias vidas en realidad son el camino a casa. Vamos camino a casa y queremos caminar a casa confiados en ti. Te pido, Señor, si hay alguien acá escuchando, en este momento escuchando, y que se considera que, que no se ha arrepentido delante de ti, también te pido que pueda hacer esta oración. Padre Celestial, me arrepiento. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi soberbia, incluso creerme tan buena persona como si fuera suficiente mérito para que tú me aceptes. Perdóname porque muchas veces porque siempre que he pensado así, en realidad he rechazado al único que puede perdonarme, que es tu Hijo Jesús. Hoy día me arrepiento y pongo mi confianza en Cristo para recibir de Él perdón, vida eterna y tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Y así, queridos hermanos, estamos terminando este servicio. Vamos a terminarlo con esta oración de bendición final que generalmente ocupamos en nuestra iglesia. Y luego vamos a terminar con un himno antiguo que se llama En Jesucristo, puerto de paz. Que justamente creo que nos recuerda las palabras de Jesús en Juan. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y espero que nos podamos ver el miércoles también en la transmisión a las 8:15 para orar nuevamente juntos. Si alguien está pasando algún tipo de dificultad, por favor llámenos, contáctese conmigo, con alguien del equipo pastoral. Nuestro anhelo, nuestro mayor deseo es poder cuidar a la iglesia en este tiempo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, ahora y para siempre. Amén. Dios los bendiga y cantemos juntos este último himno en Jesucristo, puerto de paz.